Mis padres se rieron cuando mi hermana heredó la colección de autos clásicos de mi abuelo, valuada en millones, y me dijeron, «Te conviene más seguir con tu trabajo de mecánico». Entonces el abogado de mi abuelo se puso de pie, y mi mamá empezó a gritar. Yo siempre fui el hijo práctico, que aparentemente es otra forma de decir el olvidable. Mi hermana mayor, Lauren, era el sueño hecho realidad. Era la de las clases de piano, los trofeos del club de debate y esos folletos universitarios que llegaban en sobres brillantes y elegantes. Mis padres dejaban esos folletos sobre la encimera de la cocina como si fueran piezas de museo. Mientras tanto, yo aprendí desde temprano a no pedir demasiado. Cuando Lauren recibió un auto nuevo a los 16, un convertible blanco brillante con asientos de cuero, yo recibí la vieja bicicleta de pedales de papá, con los manubrios oxidándose y casi desprendiéndose. Cuando Lauren necesitó tutorías, mis padres contrataron al mejor instructor privado del condado. Cuando yo tenía problemas con matemáticas, papá me decía que lo resolviera solo, porque la vida no te entrega soluciones. El mensaje ni siquiera era sutil. Lauren era la inversión. Yo era el plan de respaldo. La única persona que me hacía sentir importante era el abuelo Frank. Vivía a 30 minutos, en una pequeña casa de ladrillo con un garaje independiente que siempre olía a aceite de motor y cuero viejo. Todos los sábados, yo llegaba alrededor de las 9 de la mañana, y él ya tenía el café listo y las puertas del garaje abiertas. Adentro había autos en distintas etapas de reparación, clásicos de otra época. Al principio no hablaba mucho. Simplemente me pasaba una llave inglesa y señalaba lo que había que hacer. Con el tiempo, empezó a explicarme las cosas. Los motores te dicen lo que necesitan si sabes escuchar, decía. Con las personas pasa igual. Mientras mis padres pasaban los fines de semana llevando a Lauren a competencias y recitales, yo pasaba los míos aprendiendo a reconstruir carburadores y a pulir cromo hasta que reflejara como vidrio. El abuelo nunca me llamó el inteligente ni el talentoso. Solo decía que yo tenía paciencia. No apresuras las cosas, me dijo una vez. Eso es raro. Y para mí, eso bastaba. Cuando el abuelo falleció el mes pasado, mis padres estaban emocionados. Más que tristeza, mostraban anticipación por lo que estaba a punto de venir. Empezaron a hablar de sus autos constantemente. Esas cosas deben valer una fortuna ahora, dijo mamá durante la cena una noche, sin siquiera intentar bajar la voz. Papá asintió. Especialmente ese convertible rojo. Solo ese debe valer cientos de miles. Lauren también se sumó, mencionando casualmente, voy a vender toda esa chatarra apenas la herede. Yo no soy tan tonta como el abuelo para acumular dinero literal y no gastarlo en algo útil. Me quedé callado. No porque estuviera de acuerdo con ellos, sino porque extrañaba al abuelo. Extrañaba esos sábados, el olor a aceite, las conversaciones tranquilas, la forma en que asentía cuando hacía algo bien. La lectura del testamento se programó en la oficina de su abogado, en el centro. Yo llegué directo del taller mecánico donde trabajaba, todavía con mi camisa de trabajo puesta y mi nombre bordado encima del bolsillo. Lauren llegó 10 minutos después, con un abrigo entallado y tacones que probablemente costaban más que el alquiler mensual de mi apartamento. Mamá y papá iban a su lado, como siempre, orgullosos y protectores. El abogado, el señor Caldwell, era un hombre mayor de cabello plateado y voz calmada que llenaba la sala sin esfuerzo. Se acomodó los lentes y comenzó. A mi hija, Ellen, y a su esposo Robert, les dejo mi cuenta de ahorros con un total de $250,000. Mamá sonrió con educación, pero se notaba que esperaba más. Papá frunció el ceño y casi habló para exigir algo más, pero una sola mirada del señor Caldwell hizo que bajara la cabeza. A mi nieta Lauren, continuó el señor Caldwell, le dejo toda mi colección de autos clásicos, incluyendo todos los vehículos almacenados en mi residencia y en las propiedades de garajes secundarios. Lauren jadeó y soltó un chillido de emoción, cubriéndose la boca mientras mamá le agarraba el brazo. La colección ha sido valuada profesionalmente en aproximadamente $9 millones. Mamá literalmente se rió, una carcajada brillante y encantada. Papá le dio una palmada en el hombro a Lauren. «Esa es mi chica», dijo orgulloso. El señor Caldwell esperó. No interrumpió a mi madre, no le pidió silencio, no levantó la voz. Esperó a que terminara de reírse, a que mi padre terminara de palmear el hombro de Lauren, a que los tres terminaran de saborear los $9 millones que acababan de escuchar. Luego se puso de pie. Había leído todo lo anterior sentado, las manos apoyadas sobre la carpeta de cuero, los lentes bajos en la nariz.
Cuando se puso de pie, los tres lo miraron. Lauren bajó las manos de la boca. Mi madre dejó de sonreír. Mi padre quitó la mano del hombro de mi hermana. Yo no me moví. «Aún no he terminado», dijo el señor Caldwell. Hubo un segundo en que nadie habló. Solo se escuchó el aire acondicionado y un teléfono sonando en una oficina al fondo del pasillo. «A mi nieto», leyó el señor Caldwell sin levantar la voz. «Le dejo la propiedad ubicada en el número 322 de la calle Walnut, incluyendo la casa principal, el garaje adjunto, los 2 garajes secundarios construidos sobre el mismo terreno y el lote completo registrado bajo el plano catastral número 704. Mi madre se rió otra vez. Una risa corta, distinta a la anterior, como si pensara que el abogado se había confundido de página. «Eso es la casa donde vive Frank. Vivía», corrigió el señor Caldwell. «¿Dónde vivía? Esa propiedad tiene que pasar a Lauren. Ahí están guardados todos sus autos». El señor Caldwell ni la miró. Bajó otra vez la vista a la carpeta y continuó leyendo. «Adicionalmente, le dejo la totalidad del negocio inscrito bajo el nombre comercial Restauración Frank, registrado como sociedad activa ante el registro mercantil del condado. Incluye la marca, los archivos del taller, los equipos, las herramientas, los inventarios documentales y las cuentas comerciales asociadas». Mi madre se levantó de la silla. «Espere un momento, señora. No. Espere». Se volteó hacia mí. Tenía la cara enrojecida, no de vergüenza, sino de algo más cercano al pánico. Yo la miré, no sé qué expresión tenía en la cara. No sentí nada en particular. Escuché el aire acondicionado y el teléfono sonando, y noté que el segundero del reloj de pared se atrasaba un poco cada vez que pasaba el 12. «¿Tú sabías esto?», me preguntó mi madre. No respondí. «¿Tú sabías esto?», preguntó otra vez más fuerte. «No», dije. Era la verdad. El abuelo nunca me habló del testamento. Nunca me dijo qué iba a hacer con la propiedad, ni con el taller, ni con la marca. Cuando me pedía que firmara algún papel para él, era para autorizar pedidos de piezas a Alemania o para certificar trabajos terminados. Nunca firmé nada relacionado con sus bienes. «Esto es una broma», dijo mi padre. Se levantó también. Lauren seguía sentada, con la espalda derecha, mirando al señor Caldwell sin parpadear. «Esto es una broma», repitió mi padre. «Frank dijo durante años que esa propiedad iba para Lauren. El testamento se redactó hace 4 años», respondió el señor Caldwell sin alterar el tono. «Y se actualizó hace 11 meses. Está firmado por su suegro, sellado por 3 notarios y registrado ante el tribunal sucesorio. Si quieren impugnarlo, están en su derecho. Les advierto desde ahora que las cláusulas están blindadas». «¿Blindadas?». Su suegro se aseguró de eso. Mi madre empezó a gritar. No fue un grito de dolor, fue un grito que yo conocía desde niño, el mismo que aparecía cuando Lauren llegaba en segundo lugar en una competencia, el mismo que aparecía cuando un cobrador llamaba a la casa por error, el mismo que aparecía cuando se enteraba de que una vecina había comprado un auto nuevo. Era el grito específico que hacía cuando algo no le pertenecía y ella sentía que tenía que pertenecerle. «¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! Frank no haría esto! Frank no podía hacerle esto a Lauren». El señor Caldwell esperó. Tenía las manos cruzadas sobre la carpeta cerrada. Su rostro no cambió. «Señora», dijo cuando ella se detuvo para tomar aire, «si va a continuar de esta forma, voy a tener que pedirle que abandone mi oficina. Es mi padre el que se murió». Era su padre, sí, y dejó instrucciones específicas sobre cómo distribuir sus bienes. «Le sugiero que se siente». Mi madre no se sentó enseguida. Se quedó de pie, temblando, mirándome a mí con una expresión nueva. No era odio. Era algo distinto. Era una mirada que yo no le había visto antes en 32 años. Lauren habló por primera vez. «Pero los autos», dijo despacio. «Yo recibí los autos». «Sí», respondió el señor Caldwell. «Usted recibió los autos. Y están guardados ahí. Están guardados en una propiedad que ya no pertenece a su abuelo». Lauren miró a mi padre. Mi padre miró al señor Caldwell. Mi madre se volvió hacia mí una vez más, la mano apretada al respaldo de su silla. «¿Qué vas a hacer?», me preguntó. Yo no respondí enseguida. Estaba pensando en el último sábado que pasé con el abuelo. Estábamos cambiando una manguera del radiador del Pontiac azul. Me había dicho una cosa que no entendí en ese momento. Me dijo: «Las cosas se acomodan solas si las tratas bien, no hay que apurarlas». Yo había asentido sin entender. Ahora entendía. «Voy a esperar a que termine la lectura», respondí. Mi madre se sentó.
No porque quisiera, sino porque las rodillas le fallaron. Mi padre se quedó de pie un momento más antes de imitarla. Lauren no se había movido, pero algo en su postura había cambiado. Ya no estaba esperando recibir más. Ahora estaba calculando lo que acababa de perder. El señor Caldwell continuó. Adicionalmente, su nieto recibe los archivos completos del taller, incluyendo la documentación histórica de cada vehículo restaurado durante los últimos 40 años. Esto incluye certificados de origen, registros de procedencia, facturas de piezas y firmas de autenticación. Hubo otro silencio. ¿Y eso qué significa?, preguntó mi padre. Significa lo que dice, señor. Pero esos documentos son de los autos. Los autos son de Lauren. Los vehículos pertenecen a Lauren, respondió el señor Caldwell. La documentación que certifica su procedencia pertenece al archivo del taller, que está inscrito como activo comercial separado. Son dos cosas distintas. Lauren bajó la mirada por primera vez. Estaba mirando sus tacones. Los mismos tacones que probablemente costaban más que el alquiler mensual de mi apartamento, como había pensado cuando la vi entrar. Pero ahora los miraba como si fueran lo único en lo que podía concentrarse. ¿Es posible separar las cosas así?, preguntó mi madre con la voz quebrada. Es posible y es legal, dijo el señor Caldwell. Lo trabajamos durante meses. ¿Lo trabajaron? Su padre me consultó durante años antes de redactar este testamento. Sabía exactamente qué quería hacer y cómo quería hacerlo. Mi madre cerró los ojos. Yo seguí mirando un punto fijo en la pared. Era un cuadro pequeño con un caballo bayo de perfil. No sabía por qué un abogado tenía un cuadro de un caballo en la pared. Ese fue el detalle al que mi mente decidió aferrarse durante los minutos siguientes. Continuó, dijo el señor Caldwell. Continuó. Había más cláusulas, asignaciones menores, una donación a una asociación de mecánicos jubilados, un fondo para una beca técnica en el Instituto Vocacional del Condado, instrucciones específicas sobre el funeral que ya se había realizado. Yo escuché todo sin moverme. Mi madre no volvió a gritar, pero respiraba como si hubiera subido escaleras. Cuando el señor Caldwell terminó, cerró la carpeta y la dejó sobre el escritorio. Eso es todo. Mi padre se aclaró la garganta. Quiero ver el documento. El señor Caldwell le acercó la carpeta. Mi padre la abrió, hojeó las páginas, encontró la firma del abuelo en la última. La examinó largo rato. Luego cerró la carpeta y se la devolvió sin decir nada. ¿Cuándo se ejecuta?, preguntó mi madre. La transferencia de bienes comienza esta semana. La propiedad pasa a su hijo a partir del lunes. Su hija dispone de 90 días para retirar los vehículos antes de que el nuevo propietario establezca los términos de almacenamiento. ¿90 días?, repitió Lauren. Sí, señorita, pero son 27 autos. 29, según el inventario adjunto. Le sugiero que empiece a coordinar el traslado lo antes posible. Lauren se llevó las manos a la cara. No lloraba. Se las llevó a la cara y se quedó así. Mi madre giró hacia mí una vez más. Tienes que entender que esto es una situación familiar. Yo no respondí. Tienes que entender que hay que hablar de esto. Con calma, en familia. Yo no respondí. Mi padre se levantó. Recogió el abrigo de mi madre y le tocó el codo para indicarle que se levantara. Mi madre se levantó como si tuviera 100 años. Lauren se levantó después, sin mirarme. Pasaron junto a mi silla en dirección a la puerta. Ninguno me dijo nada. Mi madre estuvo a punto de detenerse, pero mi padre la empujó suavemente para que siguiera caminando. La puerta se cerró detrás de ellos. Me quedé solo con el señor Caldwell. Él se sentó otra vez, abrió un cajón del escritorio y sacó un sobre. Estaba sellado. Tenía mi nombre escrito a mano, con la letra del abuelo, inclinada hacia la derecha las A cerradas, una curva pequeña al final de cada palabra. Su abuelo me pidió que le entregara esto después de la lectura, dijo. A solas. Tomé el sobre. Pesaba más de lo que esperaba. No lo abrí ahí. Lo guardé en el bolsillo interior de la camisa, encima del bolsillo donde estaba bordado mi nombre. ¿Hay algo más que tenga que firmar hoy?, pregunté. Hoy no. El lunes va a tener que venir a firmar la transferencia de propiedad y los registros del negocio. Le enviaré la lista por correo. Asentí. Me levanté. El señor Caldwell se levantó también y me extendió la mano. Le di la mano. Tenía la palma seca y firme. Su abuelo hablaba mucho de usted, dijo. No supe qué responder. Asentí otra vez. Salí de la oficina. El pasillo estaba vacío. Caminé hasta el ascensor. Bajé, crucé el vestíbulo y salí a la calle. Mi camioneta estaba estacionada a 2 cuadras.
Caminé hasta ella sin apurarme. Cuando llegué, no me subí enseguida. Me apoyé en la puerta del lado del conductor y saqué el sobre del bolsillo. Lo miré a la luz de la tarde. No lo abrí. Lo guardé otra vez. Abrí la puerta. Me subí. Encendí el motor. Era un motor que yo mismo había rearmado 2 veces. Reconocía cada vibración. El motor se estabilizó después de 4 segundos. Puse primera. Salí del estacionamiento. Tenía que pasar por el taller antes de volver a casa. Le había dicho a mi jefe que iba a terminar el trabajo del Toyota azul antes de las 6. Eran las 5:20. Conduje en dirección al taller. Abrí el sobre del abuelo esa noche, sentado en la mesa de la cocina. No era una carta larga. 2 páginas escritas a mano, con la misma letra inclinada hacia la derecha. El abuelo no se despedía. No explicaba por qué había hecho lo que hizo. Solo dejaba instrucciones. La caja fuerte del taller estaba al fondo, detrás del estante de aceites, cubierta con una lona. La combinación era la fecha de mi cumpleaños invertida. Adentro había documentos que no debía mostrar a nadie hasta que el abogado terminara la transferencia. Había un cuaderno azul en el cajón inferior del escritorio. Si tenía dudas, iba a encontrar todo ahí. No decía más. Doblé las páginas, las guardé en el sobre y el sobre lo puse en el cajón de la mesita de noche. El lunes a las 10 de la mañana firmé los documentos en la oficina del señor Caldwell, 23 firmas en total. Cuando terminé, me entregó las llaves de la propiedad, las llaves del taller y la documentación del registro mercantil. Las llaves estaban en un llavero de metal con una etiqueta de cartón. El abuelo había escrito una palabra en la etiqueta, Lauren. Su abuelo me pidió que le adjuntara esa etiqueta, dijo el señor Caldwell. No pregunté por qué. Guardé las llaves en el bolsillo de la chaqueta y salí. El primer llamado de Lauren llegó el martes por la tarde. Yo estaba terminando un cambio de embrague en el taller donde trabajaba. Vi el nombre en la pantalla del teléfono y respondí limpiándome las manos en el trapo. Necesito entrar a la propiedad, dijo Lauren sin saludar. Mañana voy a llevar a un tasador para revisar los autos. ¿A qué hora? A las 9. Voy a estar trabajando a las 9. Si quieres entrar hay que coordinar otra hora. ¿Y el sábado? El sábado a las 10 te abro. Hubo una pausa. ¿Tengo que pedir permiso para entrar a ver mis autos? Tienes que coordinar para entrar a la propiedad. Los autos son tuyos. La propiedad no. Colgó. El sábado a las 9:45 yo ya estaba en la propiedad. Había abierto las puertas del garaje principal y dejado la luz encendida. A las 10 en punto llegó Lauren con un hombre de unos 50 años, traje gris, maletín de cuero. Saludé con la cabeza. Lauren no me presentó. El hombre extendió la mano y dijo su nombre. Era un tasador certificado por una casa de subastas internacional. Los dejé entrar. Caminaron entre los autos. El tasador anotaba cosas en una libreta. Lauren caminaba detrás de él con los brazos cruzados. Cuando terminaron, el tasador me hizo una pregunta. ¿Los archivos de procedencia están aquí? Los archivos pertenecen al taller. Están bajo custodia. ¿Es posible verlos? Hay que hacer una solicitud formal y pagar la tarifa de consulta. El tasador asintió. Anotó algo más. Miró a Lauren. Sin documentación de procedencia certificada, los valores estimados bajan entre un 40 y un 60%, dijo en voz baja, pero no tanto como para que yo no escuchara. Para una venta privada quizá menos. Para una subasta seria, no se acepta sin certificación. Lauren no respondió. El tasador se despidió, salió de la propiedad y caminó hacia su auto. Lauren se quedó. ¿Cuánto cuesta consultar los archivos? $400 por hora de revisión, 1,500 por certificado autenticado. ¿Estás bromeando? Son las tarifas que cobraba el abuelo. Están en el último libro de cuentas. Puedes verificarlo. Lauren me miró. No dijo nada. Se fue. Mi madre llamó esa misma tarde. Empezó suplicando. Por favor, hijo, vamos a hablar como familia. Yo escuchaba mientras revisaba el contador eléctrico del garaje. Tu hermana no sabe nada de autos. No va a poder manejar esto sola. Tienes que ayudarla. La estoy ayudando dentro de los términos legales. No te hagas el difícil. Estás cobrando por documentos que ella ya recibió. Ella recibió los autos. La documentación es parte del taller. Eso lo explicó el señor Caldwell. Tu abuelo no quiso esto. Mi abuelo redactó el testamento hace 4 años y lo actualizó hace 11 meses. Tuvo tiempo de cambiar de opinión. Hubo un silencio largo. ¿De verdad le vas a hacer esto a tu hermana? No le estoy haciendo nada. Le estoy cobrando lo que cobra el taller. Ella no es cualquier cliente. Para el taller, sí. Mi madre colgó. Mi padre llamó 30 minutos después. No suplicó. Si no cambias de actitud, vamos a impugnar el testamento.
Tienen derecho, y vamos a contar a la familia lo que estás haciendo. Está dentro del marco legal. Pueden contarlo si quieren. Vas a quedar como un canalla delante de todos. Es una posibilidad. ¿No te importa? Me importa hacer las cosas como las dejó el abuelo. Mi padre subió la voz. Tu abuelo te tenía lástima, por eso te dejó la casa. Le daba pena que fueras un mecánico mediocre. Me quedé en silencio. No porque me doliera. Estaba calculando si valía la pena responder. Decidí que no. ¿Estás ahí?, preguntó. Estoy aquí. ¿Qué dices? Nada. ¿Sabes lo que tu hermana va a perder con esto? Lauren tiene los autos. Lo que pierda o gane depende de cómo los administre. Eres exactamente lo que tu madre dice que eres. Está bien. Colgó. Esa noche entré al taller del abuelo. Encendí las luces principales. Levanté la lona del fondo del estante de aceites. Atrás estaba la caja fuerte, exactamente donde el abuelo la había descrito. Marqué la combinación. La puerta se abrió. Adentro había carpetas ordenadas por año, etiquetadas con la letra del abuelo. Las saqué una por una y las puse sobre la mesa de trabajo. Conté 29 carpetas, una por cada auto. En la primera carpeta encontré los certificados originales del convertible rojo, el que mi padre había mencionado durante la cena, el que valía cientos de miles. Procedencia documentada desde 1968. 3 restauraciones registradas. La última firmada por el abuelo hace 6 años, con un sello de autenticidad numerado. Cerré la carpeta. Cerré la caja fuerte. Apagué las luces. El lunes iba a llamar al señor Caldwell para registrar formalmente las tarifas de consulta del archivo. El lunes por la mañana llamé al señor Caldwell. Quiero registrar formalmente las tarifas del archivo, dije. Las que cobraba el abuelo. Tengo el último libro de cuentas digitalizado. ¿Las quiere idénticas o ajustadas a inflación? Ajustadas. Le envío el documento esta tarde. Lo firma cuando pueda. Colgué. Terminé el cambio de pastillas de freno de un Ford gris a las 4:30. Mi jefe me preguntó si iba a seguir trabajando ahí, ahora que tenía propiedades. Por ahora sí. ¿Hasta cuándo? No sé. No insistió. Llegué al taller del abuelo a las 5:15. Encendí las luces. Fui al escritorio del fondo. El cajón inferior estaba cerrado con llave. La llave estaba en el llavero que me había entregado el señor Caldwell, en una anilla pequeña aparte, con una etiqueta que solo decía fondo. Abrí el cajón. Adentro había un cuaderno de tapa azul, gastado en las esquinas, y debajo del cuaderno una carpeta gruesa de papel manila. Saqué el cuaderno. Lo abrí en la primera página. 4 de septiembre. Primer sábado. El chico tiene 9 años. Le mostré el carburador del Buick. No tocó nada sin permiso. Hizo 3 preguntas, las 3 correctas. Pasé las páginas. Había una entrada por cada sábado, durante 12 años. Algunas eran cortas, una línea. Otras ocupaban 2 o 3 páginas. El abuelo escribía con la misma letra siempre, sin tachaduras. 22 de enero. Trabajamos en el Pontiac azul. No preguntó nada en 4 horas. Le pasé la llave inglesa y supo qué tornillo aflojar sin que se lo indicara. Las cosas se le quedan. 10 de marzo. Vino con el labio partido. No dije nada. Él tampoco. Trabajamos en silencio hasta las 4. 16 de junio. Aprendió a balancear las ruedas a mano. Lo hizo 2 veces. La segunda quedó perfecta. 3 de noviembre. Ellen llamó para avisar que Lauren tenía un concurso. No pidió permiso para llevárselo. Le dije que el chico ya estaba acá. Colgó. 28 de febrero. Le pregunté si quería aprender a pulir cromo. Dijo que sí, sin levantar la cabeza. Le di el algodón y el limpiador. A las 2 horas el guardabarros del Cadillac reflejaba como vidrio. 5 de mayo. Le pregunté qué quería hacer cuando terminara la escuela. Dijo que no sabía. Le dije que no había que apurar esas cosas. Asintió. Cerré el cuaderno. Me quedé sentado un momento sin moverme. El suelo del taller estaba firme bajo las suelas de los borceguíes. Era el detalle al que me agarré. Abrí la carpeta de papel manila. Adentro había correspondencia. Cartas del señor Caldwell al abuelo, fechadas a lo largo de los últimos 5 años. Borradores del testamento, con anotaciones a mano del abuelo en los márgenes. Recortes de un caso de impugnación familiar que había salido en el periódico 3 años antes, marcado con resaltador amarillo. Una familia del condado que había intentado romper el testamento de su padre durante 4 años y había perdido en 3 instancias. El abuelo había subrayado los párrafos sobre las cláusulas blindadas. Al pie de uno de los recortes había escrito una sola palabra: aplicar.
y una hoja escrita por el abuelo sin fecha, dirigida al señor Caldwell. La leí 2 veces. Quiero la estructura legal más sólida que se pueda redactar. Mi hija, mi yerno y mi nieta van a intentar romperla, no tengo dudas. Han pasado 30 años hablando de lo que iban a hacer con mis cosas. Lo que les corresponde está en la cuenta de ahorros. Lo demás se queda donde sabe quedarse. Mi nieto no me debe nada. Trabajó conmigo 12 años sin pedir nada. Aprendió todo lo que enseñé sin saber que estaba aprendiendo. No quiero que el testamento lo proteja por él, quiero que lo proteja por mí. Doblé la hoja, la devolví a la carpeta, cerré la carpeta y la puse sobre el cuaderno azul. Cerré el cajón, apagué las luces principales y dejé encendida solo la del banco de trabajo. Cené en el taller, sopa enlatada calentada en el microondas que el abuelo tenía al fondo. Comí parado, apoyado en la mesa. Cuando terminé, lavé el plato y la cuchara, los sequé con un trapo limpio y los puse donde el abuelo los guardaba. El teléfono sonó a las 9. Era Loren. Conseguí cotizaciones de transportistas, dijo. La más barata son $70,000 para mover 29 autos. Ese precio no incluye el almacenamiento. Lo sé. Estoy buscando bodegas. Las bodegas con clima controlado para autos clásicos cobran entre 1,000 y 2,000 al mes por unidad. ¿Cómo sabes eso? Está en el último libro de cuentas del abuelo. Él guardaba autos de otros coleccionistas en los garajes secundarios. Sé las tarifas. Hubo un silencio. ¿Cuánto cobrarías tú por mes? 1,500 por unidad, la tarifa que cobraba el abuelo. 29 autos durante 6 meses son $261,000. Sí, eso es un robo. Es el precio del mercado. Puedes pedir cotizaciones a otras bodegas con clima controlado para verificarlo. Ya pedí 2. La más barata cobra 1,800 por unidad. Entonces mi tarifa está por debajo del mercado. Y los 90 días empezaron a correr. El lunes pasado. Loren respiró fuerte. ¿Hay descuento por volumen? No. ¿Hay descuento por familia? No. Colgó. Volví al escritorio. Saqué el cuaderno azul otra vez. Pasé hasta la última página escrita por el abuelo. Era del sábado anterior a su muerte. Trabajamos en el Pontiac. Cambiamos la manguera del radiador. Le dije que las cosas se acomodan solas si las tratas bien. Asintió. No entendió. Va a entender. Cerré el cuaderno. Saqué un cuaderno nuevo del cajón superior, de los que el abuelo guardaba para llevar el registro del taller. Lo abrí en la primera página. La tapa era idéntica a la del cuaderno azul, solo que sin marcas de uso. Escribí la fecha en la esquina superior. Después escribí una sola línea. Primer día oficial. 29 autos en custodia. Cerré el cuaderno y lo puse al lado del de él, en el mismo cajón. Mañana iba a llamar al primer nombre de la libreta de contactos internacionales del abuelo. Llamé al primer nombre el martes por la mañana, antes de ir al taller donde trabajaba. Era un número de Stuttgart. Atendió un hombre en alemán. Le respondí en inglés. Le dije quién era. Hubo un silencio corto, y después el hombre cambió al inglés. Frank me habló de usted. Hablo en su nombre. Continuó el taller. ¿Las condiciones siguen iguales? Sí. Tengo un encargo pendiente. Un motor para un Mercedes 280 SL. Le envío las especificaciones esta semana. De acuerdo. Mi pésame. Gracias. Colgué. Anoté el contacto en el cuaderno nuevo. Llamé al segundo nombre a las 7 de la noche, después de cerrar el otro taller. Era una mujer en Milán. Contestó en italiano. Cambiamos a inglés. Tenía la voz seca. Frank dejó un trabajo pendiente conmigo, dijo. Un Alfa Romeo de 1967. ¿Está al tanto? Encontré el expediente esta semana. ¿Puede continuarlo? Sí. ¿En qué plazo? 4 meses para el motor. 2 meses más si necesita restauración exterior. Mismas tarifas. Ajustadas a inflación. Bien. Le envío la transferencia inicial el lunes. Y necesito fotografías del inventario para una posible exhibición privada en septiembre. Se las envío el sábado. De acuerdo. Lamento lo de Frank. Gracias. Le envié las fotografías el sábado. Mientras tanto, Loren empezó a moverse. Me enteré por mi padre. Llamó el jueves para decirme que mi hermana ya tenía un comprador para el convertible rojo, un coleccionista de Texas que había pasado por la propiedad con el tasador. Te lo digo para que sepas, dijo mi padre. Ya está cerrando el negocio. Está bien. ¿No vas a decir nada? ¿Sobre qué? Sobre que tu hermana está moviéndose por su lado.
Los autos son de ella. Puede moverse como quiera. Mi padre se quedó callado un momento. ¿No te molesta? No. Colgó. El miércoles fui al taller después de cerrar el otro empleo. Saqué las 29 carpetas del archivo y las ordené sobre la mesa larga. Verifiqué cada una contra el inventario que el señor Caldwell había firmado. Todo coincidía. Etiqueté las carpetas con códigos de procedencia y las dividí en 4 categorías: consulta abierta, consulta restringida, autenticación pendiente y archivo histórico. El abuelo ya tenía ese sistema marcado a lápiz en las primeras hojas. Yo solo lo pasé en limpio. Terminé a las 11 de la noche. Lauren llamó el viernes a las 8 de la noche. La voz no era la de las llamadas anteriores. No era furiosa. Era controlada, despacio, como si hubiera ensayado lo que iba a decir. Hola. Hola. El comprador de Texas pidió los certificados de procedencia. ¿Y? Los está pidiendo como condición para cerrar la operación. Sin los documentos, baja la oferta a la mitad. Esa es la realidad del mercado, sí. Necesito los certificados del convertible rojo. Puedes consultarlos pagando la tarifa. Hubo una pausa larga. Estaba pensando, dijo Lauren, que podríamos negociar otro tipo de acuerdo. ¿Qué tipo? Un porcentaje de la venta. Tú firmas el certificado, te llevas un porcentaje del precio final. No, es estándar en el mercado de subastas. Es estándar entre vendedor y consignatario. No entre vendedor y archivo histórico. Yo no soy tu consignataria. Estoy intentando llegar a un punto medio. No hay punto medio. Las tarifas están registradas. 400 por hora de revisión. 1.500 por certificado autenticado. ¿En serio vas a cobrarme la tarifa completa? Sí. Después de todo lo que pasó. Después de todo lo que pasó. Lauren respiró hondo. Tú no eras así. No sabes cómo era yo. Eres mi hermano. Eso no cambia las tarifas del taller. ¿Sabes lo difícil que es esto para mamá? Mamá no necesita los certificados. Mamá vendió uno de sus anillos para pagar el primer mes de transportistas que cotizamos. Lauren, ¿qué? Eso no es asunto mío. Eres su hijo. Y eso tampoco cambia las tarifas del taller. Hubo un silencio. Estás haciendo esto por venganza. Me quedé callado un momento. No sentí ganas de defenderme. No, dije. Estoy haciendo lo que hace el taller con cualquier cliente. Si te cobrara menos a ti, le estaría cobrando de más a los demás. Eso es ridículo. Es como funciona. ¿Y si el comprador se va? ¿Si pierdo la venta? Esa es tu decisión. ¿Mi decisión? Pagar el certificado o vender sin él. Es una decisión comercial. La tomas tú. Lauren colgó. Volví a la cocina. Estaba calentando una olla con arroz y huevo. Apagué la hornalla. Serví el plato. Comí parado al lado de la ventana. Desde adentro se veía el farol amarillo del garaje principal, encendido. El abuelo lo dejaba prendido toda la noche para los autos. Yo seguía haciendo lo mismo. A las 11 el teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Atendí. ¿Es usted el nieto de Frank? Sí. Me llamo... El hombre dijo su nombre, un apellido alemán difícil de pronunciar. Soy el comprador del convertible rojo. Su hermana me dio su número. De acuerdo. Necesito los certificados originales para cerrar la compra. Estoy dispuesto a pagar las tarifas directamente al taller si me confirma que están en el archivo. Están en el archivo. ¿Procedencia completa desde fábrica? Procedencia completa desde 1968. 3 restauraciones documentadas. La última con sello de autenticidad numerado, firmada por Frank. Perfecto. ¿Hay alguna restricción para emitir el certificado a nombre del comprador final? Ninguna. El archivo emite el documento a quien lo solicite formalmente y pague la tarifa. Entendido. Le envío la solicitud formal por correo electrónico mañana antes del mediodía. Mi pésame por su abuelo. Frank restauró un Bentley para mi padre hace 20 años. El motor todavía anda como nuevo. Gracias. Colgó. Anoté el contacto. Le puse un asterisco al lado del nombre. Era el primer cliente nuevo del taller bajo mi administración. Saqué la carpeta del convertible rojo del archivo restringido y la moví al sector de autenticación pendiente. Apunté la fecha en el cuaderno nuevo, solicitud entrante, tarifa estándar, sin descuento familiar. Apagué la luz del banco de trabajo. Dejé encendido el farol del garaje. Mañana iba a abrir oficialmente el archivo. Renuncié al otro empleo el viernes de la 4ª semana. Mi jefe me dio la mano. Me dijo que esperaba que las cosas funcionaran. No comentó sobre la herencia. Era ese tipo de hombre. El lunes empecé a trabajar a tiempo completo en el taller del abuelo.
Abrí las puertas a las 7 de la mañana. Encendí la luz del banco de trabajo. Puse la radio en la frecuencia que él escuchaba. Una emisora local de música instrumental que pasaba boletines agrícolas a las 9. A las 9:30 llegó el primer cliente. Un mecánico de un pueblo cercano que el abuelo había ayudado durante años con autenticaciones para sus propios clientes. Vino a presentarse formalmente. Me preguntó si iba a seguir tomando esos encargos. Sí. ¿Mismas tarifas? Mismas tarifas. ¿Necesita un asistente? Por ahora no. Cuando lo necesite, tengo un sobrino que sabe pulir cromo. Aprendió con su abuelo de él, hace 10 años, en este mismo taller. Lo voy a tener en cuenta. Se fue. A las 11 llegó el segundo cliente, un coleccionista regional al que el abuelo había restaurado un Chevrolet Bel Air 6 años atrás. Traía una carpeta con documentos. Quería ampliar el certificado de procedencia para incluir la última repintura que había contratado con otro taller. Le expliqué que era posible siempre que pudiera demostrar trazabilidad de los pigmentos y procedencia de la chapa nueva. Tenía las facturas. Las revisé. El expediente estaba en orden. ¿Cuánto? 1,500 por la actualización certificada. 3 semanas de plazo. ¿Puede ser 2? 3. Aceptó. Firmó el formulario. Dejó la carpeta. Le entregué el recibo numerado del taller. Esa tarde llegó el primer cheque internacional, transferido a la cuenta del taller. Era del coleccionista de Texas, por el certificado del convertible rojo, la cifra exacta de la tarifa sin descuentos. Firmé el recibo y lo escaneé al expediente del comprador. Le envié los documentos al día siguiente por correo certificado. El miércoles llamó el señor Caldwell. Sus padres presentaron una demanda formal de impugnación. Bien. Lo bueno es que no tienen base legal. Lo malo es que el proceso se va a alargar entre 6 y 9 meses por trámite obligatorio. Los abogados de ellos son caros. ¿Eso afecta la transferencia ya hecha? No. La transferencia está firme. La demanda solo busca anular el testamento entero. Para eso necesitan probar incapacidad mental del testador o coacción de un tercero. No tienen testigos, no tienen historial médico relevante, no tienen nada. ¿Tengo que hacer algo? Asistir a la audiencia preliminar dentro de 2 meses. Yo le aviso la fecha. De acuerdo. ¿Sabe cuánto les están cobrando por hora los abogados de ellos? No, $450 por cada uno de los 3. Y hay un cuarto que cobra aparte para coordinar la estrategia. Es su decisión. Es su decisión. Sí. Una cosa más. Diga. Su hermana intentó vender un segundo auto. Un Cadillac de 1957, sin certificado de procedencia. La oferta más alta que recibió fue $42,000. ¿La tasación oficial? $160,000. Bien. Basta saber más casos así, supongo. Supongo. Colgué. El jueves apareció mi madre en la propiedad, sin aviso. Yo estaba terminando una autenticación de un Ford Mustang de 1965, un encargo nuevo de un coleccionista regional. La vi caminando desde la calle hacia el garaje. Tenía un abrigo más viejo que el que usaba en la oficina del abogado. No traía cartera, solo el abrigo y las llaves del auto. Llegó a la puerta del garaje y se quedó parada. No tocó. No saludó. Esperó. Salí. Necesito hablar contigo. Está bien. ¿Podemos pasar adentro? Acá afuera está bien. Hubo un silencio. Estamos perdiendo el dinero del abuelo. Eso es lo que escuché. Los abogados nos dijeron al principio que la impugnación iba a funcionar. Eso suelen decir al principio. Tu padre quiere seguir adelante. Bueno. Yo no. ¿Y por qué viniste tú sola? Porque tu padre no quiere venir. Está bien. ¿Tu padre te llamó esta semana? No. Lauren, una vez. No quedamos en nada. La miré. No tenía maquillaje. Eso fue lo primero que noté. Y el abrigo. ¿Qué quieres? Pregunté. Quiero que retires los términos de almacenamiento. Que Lauren pueda dejar los autos donde están sin pagarte, hasta que decida qué hacer con ellos. No. Es tu hermana. Es la dueña de los autos. Le cobro lo que cobro a cualquier cliente. Le estás cobrando más de lo que ella puede pagar. Le estoy cobrando la tarifa de mercado. La pueden verificar con 3 bodegas distintas en el condado. Ya las verificamos. Sé que no estás cobrando de más, pero ella no tiene cómo pagar. Esa es una situación distinta.
Lo sé. Mi madre cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, eran distintos. Ya no había furia. Hijo, dijo, por favor. Era la primera vez en mi vida adulta que me decía esa palabra de esa manera. No respondí enseguida. Esperé. No voy a cambiar los términos, dije al final. Pero si Lauren quiere vender los autos al taller para liquidar la deuda, puedo hacer una oferta. La tasación oficial, menos los gastos de custodia acumulados, es la única alternativa comercial razonable. ¿Tú comprarías los autos? Algunos. No todos. ¿Por qué? Porque algunos los puedo restaurar y vender a los clientes del archivo. Otros no me interesan. Mi madre asintió despacio. ¿Le digo a Lauren? Le digo yo. Mañana. Se fue caminando hacia el auto. No miró atrás. Cerré la puerta del garaje. Volví al Mustang. Terminé la autenticación a las 11 de la noche. Revisé los sellos uno por uno bajo la lupa del banco de trabajo. Comparé los números de chasis contra el registro original. Firmé el certificado con la misma tinta negra que el abuelo usaba para los suyos. Lo guardé en sobre cerrado, listo para entregar al cliente el viernes. Antes de irme a dormir, abrí el cuaderno nuevo. Anoté el ingreso de la jornada. 2 clientes nuevos, una autenticación terminada, una transferencia internacional cobrada. Apunté también la conversación con mi madre. En una línea, visita a Ellen. Pidió retirar términos. Respondida con oferta de compra. Mañana iba a llamar a Lauren con la oferta. Lauren llegó al taller el sábado a las 10 de la mañana. No vino sola. La acompañaba un transportista en una camioneta con plataforma. El primero de 12 que iba a contratar durante las semanas siguientes. Habíamos cerrado el acuerdo por teléfono el viernes anterior. Yo le compré 11 autos al taller, todos a la tasación oficial ajustada por los gastos acumulados de custodia. La cifra final era menor de lo que ella esperaba, pero mayor de lo que el mercado pagaba sin certificación. Aceptó después de una pausa larga. Los otros 18 se quedaban en la propiedad bajo contrato de almacenamiento, pagado con parte del dinero de la venta. Eso le daba 6 meses más para decidir qué hacer con ellos. Lauren bajó de la camioneta. Tenía puesta una camisa de jean que yo no recordaba haberle visto antes. Sin tacones, botas. Acá está la primera lista. Me entregó una hoja con los códigos de los 4 autos que íbamos a transferir ese día. Verifiqué la lista contra el inventario. Marqué cada uno. Le pasé los formularios de transferencia. Firmó. Mientras el transportista cargaba el primer auto, Lauren se quedó al lado del garaje. No entró. Miraba. ¿Puedo entrar?, preguntó después de un rato. Sí, entró. Caminó entre los bancos de trabajo, las herramientas colgadas en la pared con su silueta marcada a lápiz, los frascos de tornillos clasificados por tamaño. Se detuvo frente al Ford Mustang que yo había autenticado el mes anterior. Estaba esperando a que el cliente lo retirara. ¿Lo restauraste tú? Solo lo autentiqué. La restauración la hizo otro taller. Yo verifiqué la procedencia. ¿En cuánto tiempo? 3 días de trabajo. ¿Y por eso te pagaron 1,500? Sí. Lauren no dijo nada. Salió. Se sentó en una silla plegable que el abuelo guardaba al lado de la puerta. Esperó. Yo seguí con lo que estaba haciendo. Tenía pendiente el motor del Mercedes 280 SL para el cliente de Stuttgart. La pieza nueva había llegado en la semana. Empecé a desmontar el cabezal viejo midiendo cada tornillo con torquímetro, anotando los valores en el formulario adjunto al expediente. Lauren me miró durante mucho rato. No habló, no interrumpió. Llevé el cabezal viejo a la mesa de medición. Verifiqué planitud con regla de precisión. Anoté las desviaciones. Marqué los puntos que necesitaban rectificado. Saqué la pieza nueva del embalaje. La comparé contra las especificaciones del fabricante. Le pasé un paño de microfibra para eliminar el residuo de aceite de conservación. Lauren se levantó de la silla. Se acercó a la mesa de medición. Mantuvo distancia, pero se acercó. ¿Qué estás midiendo? La planitud del cabezal. Si tiene deformación mayor a 3 centésimas, no se puede reutilizar. Y 3,5. No se reutiliza. ¿Cuánto cuesta uno nuevo? Para este motor, 4,200. ¿Y por hacerlo bien te van a pagar? 22,000. La pieza la cobra el cliente aparte. Mi trabajo es montarla y certificarla. Lauren asintió. Volvió a la silla. El transportista volvió a las 11:30 por el segundo auto. Lauren se levantó, firmó otro formulario, volvió a sentarse. A mediodía sacó un sándwich de su bolso y comió en silencio. ¿Quieres café?, pregunté. ¿Sí? Le serví café del termo del abuelo.
Se lo entregué en una taza esmaltada azul con el logotipo descolorido de un proveedor de piezas que ya no existía. Era la taza que el abuelo usaba para los clientes. Lauren la sostuvo con las dos manos. ¿Esto era de él? Sí. Bebió el café despacio. A las 2 de la tarde llamó el señor Caldwell. La impugnación se cayó. Hoy, esta mañana, el juez de primera instancia desestimó la demanda por falta de fundamento. Sus padres pueden apelar, pero el segundo abogado ya les recomendó que no lo hagan. ¿Cuánto gastaron? Aproximadamente $160,000 en honorarios, peritos y trámites. De los 250,000, ¿sí? Bien, hay una cosa más. El abogado de ellos me llamó hace una hora. Pidió que le transmita una propuesta de mediación familiar. ¿De qué se trata? Llega por escrito el lunes. ¿Sabe el contenido general? Quieren proponer una transferencia parcial del producto de las restauraciones. Un porcentaje sobre el flujo del taller a cambio de retirar formalmente cualquier futura impugnación. No. ¿Sin leerla? Sin leerla. Comprendido. Voy a redactar la respuesta formal. La voy a revisar cuando llegue, igual, pero no. Tomo nota. Colgué. Lauren me había escuchado. ¿Qué propuesta? Preguntó. Quieren un porcentaje del flujo del taller. ¿Y dijiste que no? Dije que no. ¿Por qué? Porque el taller no es de ellos. Lauren asintió. El tercer auto salió a las 3:20. El cuarto a las 4:15. Cuando el transportista se fue por última vez, quedaban 8 horas de luz y 25 autos todavía en los garajes. Lauren se levantó. Vuelvo el sábado que viene con los siguientes 4. Está bien. Gracias por el café. De nada. Caminó hasta la camioneta. Antes de subirse, se dio vuelta. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿El abuelo te dejó la casa porque me odiaba? No. Entonces, ¿por qué? Porque trabajé con él 12 años. Lauren se quedó callada. Después asintió. El sábado a las 10, dijo. El sábado a las 10. Se subió. Se fue. Cerré los formularios firmados en la carpeta del expediente. Anoté la transferencia en el cuaderno nuevo, debajo del registro del día anterior. Después fui hasta el motor del Mercedes y seguí trabajando. Monté el cabezal nuevo, ajusté los pernos en cruz con el par especificado por el manual del fabricante. Verifiqué la junta 2 veces antes de cerrar la culata. A las 7 de la tarde, apagué la luz del banco de trabajo. Dejé encendido el farol amarillo del garaje. Cerré las puertas grandes empujándolas despacio, sin forzar el riel, exactamente como el abuelo me había enseñado el primer sábado, 12 años atrás. Caminé hasta la casa. Mañana abría el taller a las 7.